Soliloquios de un metafísico. Filosofía en las ondas hertzianas. Si piensas que la filosofía es cosa del pasado, que ya no tiene nada que decir, o crees que es aburrida, detente y escucha, porque ya estamos por comenzar a filosofar. Súbele a tu radio y déjate llevar. Soliloquios de un metafísico. Muy buenas noches, estimados oyentes, este programa de radio filosófico Soliloquios de un metafísico. Como todos los martes y en punto de las 9 de la noche, bienvenidos al programa y gracias por su amable escucha. Les saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Mi nombre, como ya bien saben, es Alberto Rafael León Ramos. El tema del programa de hoy será filosofía maquiavélica. ¿Saben qué significa maquiavélico? ¿Por qué algunos dicen que ciertas personas malvadas son demasiado maquiavélicas? ¿Se han preguntado de dónde viene el término maquiavélico? ¿Qué denota ser maquiavélico? Pues bien, hoy vamos a tratar este tema y entonces estaré explicándoles de dónde viene el término maquiavélico, qué es el maquiavelismo y bueno, por eso he titulado el programa pues filosofía maquiavélica. En la filosofía hay muchos autores que son hitos importantes y que no dejan de ser autores reconocidos a pesar del tiempo y a pesar del espacio, a pesar de sus obras. Bueno, aquí en el programa Soliloquios de un Metafísico nos damos a la tarea de educar, de dar a conocer la filosofía, sus autores, corrientes, textos importantes y ir explicando cada uno de esos temas para que el grueso de la población, los mexicanos y también los que nos escuchan en otros países de habla hispana, se acerquen a los temas filosóficos y vean por un lado que no tiene nada de aburrida y por otro que se informen sobre estos temas. Es por eso que uno de los temas que llaman la atención es la filosofía maquiavélica. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de filosofía maquiavélica? ¿Qué pertinencia tiene hablar en estos días del maquiavelismo? Creo que es uno de esos autores que necesita ser explicado, que necesita ser apuntada su filosofía, necesita ser delimitada, así como lo he hecho anteriormente con, por ejemplo, Nietzsche, en sus libros, dado que se habla mucho de Nietzsche, incluso se cita, pero pocas veces se entiende que las obras de Nietzsche pasaron por un proceso y que más bien él viene de la filología, no es tanto de la filosofía, y bueno, termina escribiendo algunas cosas de filosofía. También con Jean-Paul Sartre y el existencialismo se tiene gran problema porque se piensa que el existencialismo es para personas raras, es para personas que están en contra de la vida, que están en contra de la sociedad, para personas que se creen muy revolucionarias, que se creen ateas y que se creen en contra de todo. Pues les comunico que tampoco el existencialismo enarbola esas ciertas banderas y como toda filosofía
bueno, pues hay un corpus que lo define, también hay conceptos que lo hacen identificable según otras corrientes filosóficas. Como ya explicaba, había un existencialismo ateo y también hay un existencialismo cristiano. Y bien, le ha llegado el turno a Nicolás Maquiavelo. Hay que hablar de este personaje. Pues, ¿quién fue Nicolás Maquiavelo? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues realmente es un amigo mío, nacido allá en Florencia, Italia, un 3 de mayo del año de 1469. Fue hijo de Bernardo de Nicolás de Bounisegna y de Bartolomea Nelli. Y básicamente el apellido Machiavelli era en realidad un apodo, dado que el escudo de la familia consistía en una cruz latina de cuya comisura irradiaban los clavos de la pasión, los Maliclavelli o Malcliavelli. De ahí entonces que se le denominara Niccolo Machiavelli o Nicolás Maquiavelo, como nosotros lo conocemos en habla hispana. Era un nickname, si quieren hablarle así, un apodo, porque bueno, su escudo de armas pues era esta parte de los clavos de la pasión, los Maliclavelli, y bueno, al pronunciarlo, bueno, se escuchaba como si fuera Maquiavelo, Machiavelli, Maliclavelli. Entonces, al pronunciarlo, pues se escuchaba como Maquiavelo. Mi compadre tenía pues 2 hermanas, una que se llamaba Primavera y otra que se llamaba Margarita, a las que después, bueno, se agregaría otro hermano, un varón. Más bien, la familia de Maquiavelo no era rica. Él estudió de modo irregular, eso se sabe. No hay fechas muy exactas de cuándo empezó a estudiar, ni muy bien cómo. Pero lo que sí se sabe es que le gustaban y tenía una gran preferencia por la aritmética, como por los escritores latinos o los griegos. Maquiavelo tuvo la oportunidad de estudiar directamente filósofos como Platón y Aristóteles, también otros personajes como Tucídides, Polibio, Tito Livio, Tácito, Cicerón, Lucrecio, Virgilio, Ovidio y por supuesto el gran filósofo, gran teólogo, Santo Tomás. Todos estos personajes dejarían una gran impronta en los escritos originales y de ello, bueno, vamos a dar un poco cuenta de la vasta producción maquiavélica y que dio. También leyó a Dante, a Petrarca, a Boccaccio y era un gran asiduo a la vida cultural de su pueblo natal, que era Florencia. En ese año, o por esos años más bien, estaba reinando Lorenzo el Magnífico, que era un gran protector de las artes y del pensamiento, bueno, Florencia, Italia. Por eso Nicolás tenía propensión a estos temas, y bueno, era gusto leer cosas de las artes y las humanidades. Puestos importantes en la corte, ahí más o menos después de los 23 a los 30 años empieza a trabajar como diplomático. Lo mandan obviamente a otros países, conoce España, Francia, Inglaterra, Alemania, y entre esos viajes pues conoce a su esposa, que se llamó Marietta Corsini. Con ella tuvo 4 hijos, Bernardo, Ludovico, Pedro y Guido, y una hija que se llamó Bartolomea. Él
tenía un carácter amable, afable, era bromista, le gustaba participar de las tertulias y de la música. Los Medici siempre fueron los protectores de Nicolás y gracias a ello, pudo hacer varios encargos, por ejemplo, hablando con el Papa en Italia, también con el rey de Aragón en España, y hablando en otras cortes como la de Alemania cuando estaba Maximiliano, para tratar de llevar las relaciones diplomáticas entre esos dos países. Recordemos que en aquel tiempo, Italia no era la Italia como la que conocemos hoy, y había algunos problemas de que constantemente fuese invadida, o que también entraran en guerra con otras pequeñas ciudades. Entonces había un problema ahí. Nicolás Maquiavelo se desarrolló en esta época tumultuosa de guerra. Recordemos que aunque está el Renacimiento, lo podemos marcar en el Renacimiento a Maquiavelo, y había siempre guerras y la dificultad de tener una paz constante, y por eso estaba siempre haciendo viajes, tratando de conciliar ciertas posiciones políticas y militares, y es ahí donde él se nutre y nutre toda su experiencia, a través de su experiencia y la forma de cómo veía los otros estados, de cómo participaba de las otras ciudades, del pensamiento de los otros sujetos, que se va nutriendo vivencialmente para poder escribir todo lo que escribió. Hay que decir que Nicolás escribió bastante, realmente su producción es muy vasta, aunque claramente se conoce más su famosa obra El Príncipe. Escribió más cosas que solamente El Príncipe. Esta obra la escribió allá en su finca en San Casiano. Ahí básicamente es donde escribiría esta gran obra que lo daría a conocer, que básicamente fue editada después de su muerte, es póstuma. Realmente este escrito nunca salió a la luz cuando él vivía, y eso que lo estaba dedicando al príncipe de la época de Florencia, ¿no? De Lorenzo. Entonces él escribe esta obra, pero también tiene otras. Entre ellas puedo mencionar los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Aquí quiero hacer una aclaración. En este libro, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, defiende una república. Es decir, defiende que un estado se debe de organizar por la forma de una república. Ahora bien, en El Príncipe defiende que el estado debería ser más una monarquía, y que el regente debe ser obviamente el príncipe, dando las formas y modos en que el príncipe debe de gobernar y evitar en ciertos vicios. Esto lo voy a comentar un poquito más adelante para darles el panorama general, como siempre he estado dando de una manera sencilla de entender, de qué se trata la filosofía maquiavélica y de qué trata El Príncipe. Pero dicen los que saben, los expertos, que El Príncipe se centra por hacer anotaciones, dar consejos y defender, de cierta manera, una monarquía. Mientras que en el libro Discursos sobre la primera década de Tito Livio va a defender la república. También hay otro libro que se llama Del arte de la guerra. Este libro lo escribió de las vivencias, como ya dije, a lo largo de sus viajes por toda Europa, un poquito por África, en donde va recogiendo experiencias cercanas a través de este fenómeno de la guerra, en el cual tiene una postura muy interesante, muy recomendable también. Hay otro libro que se llama La vida de Castruccio Castracani de Luca, y obviamente por encargo un libro que se llama Historias Florentinas. Este libro de Historias Florentinas fue un encargo que le hicieron cuando él
todavía ejercía un cargo para la familia de los Medici. Incluso fue un encargo que le hizo el Papa, era un Papa que luego se convirtió en Clemente. Era el Clemente VII, que antes era el cardenal Giulio. Fue eso en el año de 1525. Pues bien, tiene todas estas obras interesantes. Además tiene muchos escritos que le podríamos decir que son menores, pero que no son tanto menores porque tienen una importancia y nos van dando una pauta de lo que él pensaba a través de los tópicos más centrales de su pensamiento. También tiene otra obra muy interesante que es, esta sí es específicamente de teatro, que se titula La Mandrágora. Hay otros libros que se llama Discursos sobre las cosas de Florencia después de la muerte de Lorenzo de Médicis. Recordemos, que él era su mecenas y su protector. También hay otro texto que se llama Discursos. Hay también, la obra que se llama Descripción del modo en que el duque Valentino mató a Vitelciolo Vitelli, Oliverato de Forno, el señor Pagolo y el duque de Gravina Orsini. Hay otro texto pequeño que se llama Relación sobre el modo de tratar a los pueblos de Valdichiana revelada. Además hay la relación de las cosas de Alemania, que escribió cuando estuvo por ahí en ese país, los discursos y el retrato de las cosas de Alemania, por allá en el 1512 escribe esto. Hay otro texto que se llama Discurso sobre el ordenamiento de las armas en Florencia. También un discurso hecho al magistrado de los 10 sobre las cosas de Pisa. Hay un texto que es muy corto que se llama Decenal. Y bien, todas estas obras, si la vemos en un conjunto, pues nos dan el panorama y la visión que tenía Nicolás de Maquiavelo sobre temas muy esenciales de su pensamiento. ¿Y cuáles son los temas esenciales de su pensamiento? Pues ahorita se los diré. Lo que quiero dejar en claro es que la filosofía maquiavélica no tiene la acepción que siempre se le ha querido dar. Es decir, no es aquello malo, aquello perverso, aquello oscuro. Y hay una frase muy interesante que cuando alguien le pregunta, ¿qué entiendes tú por maquiavelismo? ¿O qué es para ti ser maquiavélico? Y lo resumen en la siguiente frase: el fin justifica los medios. En la frase el fin justifica los medios se trata de resumir la filosofía maquiavélica. Pero ojo, casualmente, y en ninguno de los libros de los discursos de Maquiavelo, de Nicolás Machiavelli, jamás dice esta frase. Eso es lo más chistoso de toda la malinterpretación que se hace de la filosofía maquiavélica. Maquiavelo jamás va a enunciar el fin justifica los medios, aunque sí muy bien si hacemos una interpretación hermenéutica de los postulados y los temas centrales de su pensamiento, sí resume de cierta manera, solamente la resume de cierta manera, el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, pero él nunca jamás, y no está en ningún libro, enunció ni dijo esta frase. No es como la frase con que empieza Aristóteles el libro de la metafísica, que dice: todos los hombres por naturaleza desean saber. Ahí sí se puede comprobar que Aristóteles dijo eso, y lo dice en la primera línea de los 14 libros de la metafísica. O cuando Sócrates dice, según cuando va con el oráculo de Delfos, ¿quién es el hombre más sabio, no? Y yo solo sé que no sé nada. En la historia está registrado que el oráculo de Delfos dijo que Sócrates era el hombre más sabio, ¿no? Pero eso está registrado. Ahora bien, en la frase que se le atribuye a Maquiavelo del fin justifica los medios, jamás está
escrito y no aparece por ningún lado esa frase, aunque se le atribuye. Pues bien, ojo, eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de filosofía maquiavélica, cuando hablamos de ciertos postulados del pensamiento maquiavélico. Entonces, hay que entender que el pensamiento maquiavélico no significa que sea algo malo, protervo, oscuro, ni que sea de las fuerzas del mal, ¿ok? Quedamos claros que la filosofía maquiavélica no va a decir pues que el fin justifica los medios. Tal vez alguna tesis lo resuma, pero eso lo quiero comentar más adelante. Bien, llegados a este punto, les quiero brevemente comentar los aspectos esenciales del pensamiento de Maquiavelo, que más bien apuntan a la obra de El Príncipe y que tiene relación con la vasta obra que tiene publicada, pero que se centra más, es lo más puntual, la esencia de su pensamiento está vertida en este libro y en el discurso de Tito Livio. El primer aspecto esencial del pensamiento de Nicolás Maquiavelo es la fortuna, y el propio Maquiavelo, el que dice en el primer párrafo de una obra que se llama La vida de Castruccio Castracani di Luca, parece cosa maravillosa que casi todos o la mayoría de los que en este mundo han realizado grandes empresas, sobresaliendo entre sus contemporáneos, tengan nacimiento y origen oscuro, procurándose con toda clase de trabajos lo que les negó la fortuna, porque casi todos o fueron expuestos a las fieras, o tuvieron padres tan humildes que por avergonzarse de ellos, presumieron ser hijos de Júpiter o de cualquier otro dios. Es ahí que hay que, en esta frase, Maquiavelo está diciendo que se necesita, y una cosa en que los hombres ponen mucha atención, es la fortuna, y cómo desean mostrarla más antes que la sabiduría misma. Se tiene esta concepción de que los grandes hombres siempre tienden más fortuna y después le puede venir la sabiduría, y que no influye mucho en esto, ¿no? Lo importante es la forma de tener esta fortuna, en el sentido de que todo vaya muy bien, de que la vida sonría, y procurarse por todos los medios posibles pues el adherirse, el tenerla, y además mostrarla para tener un estatus social, un estatus económico, un estatus intelectual, un estatus moral incluso. Y bueno, ese era mucho de lo que se pensaba antes de lo que era ser un hombre de valor, tener fortuna, un hombre que valía. Y ante eso, bueno, había bastantes cosas que hacían para tener, según ellos, bueno, pues la buena fortuna. No en vano hay una frase en italiano que dice, pues, buona fortuna, es decir, buena fortuna. Estaba deseando a los hombres que tuvieran una fortuna, y que a través de tener esa buena fortuna, pues iban a tener una vida digna de encomio. Otro tema esencial en el aspecto de Maquiavelo, en la filosofía de Maquiavelo, es la relacionada con la virtud. La virtud es esto que va relacionado de cierta forma con la fortuna, y esa es nada menos pues opuesta a una fortuna y al mismo tiempo complementaria. Pero la virtud de que habla Maquiavelo no es la virtud positiva o moralizante, sino un concepto complejo que significa también impulso y, al final de cuentas, una voluntad de alcanzar el poder, constituida de tal modo en la primera condición del gobernante, que es una mezcla de prudencia, astucia y habilidad. Ojo, en el Renacimiento la virtud significaba la quinta esencia de las condiciones masculinas, con el agregado de la inteligencia, el genio y la capacidad
artística. Es ahí y de esta manera como Maquiavelo torna también a analizar lo que sea la virtud, esta mezcla de estos componentes, de la astucia, de la habilidad, de una inteligencia, de un genio, y esto lo va a demostrar magníficamente en el libro de Il Príncipe, en donde va dándole tips. Hay que recordar que este libro es como unos tips para aquel gobernante que desea ser amado, no ser odiado, pero también temido a la misma vez, para poder ser respetado y que tenga en paz su reino. Entonces, la virtud es una de esas cosas que se necesita poseer, que el hombre que esté frente al poder, en este caso el príncipe, debe ser virtuoso y también tener buena fortuna para que todo vaya muy bien en donde está gobernando. Para seguir explicando algunos puntos centrales del maquiavelismo y la filosofía maquiavélica, es necesario, y ha llegado la hora, de irnos a una pieza musical muy sabrosona. Espero que la disfruten. We try to tell people there are no borders, there are no prime ministers, there are no presidents. There's only one nation. That's Kiss.